Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. En esta oportunidad vamos a desarrollar el ejercicio o los ejercicios sobre método de costos variables y costos completos. Estos ejercicios nos pide dentro de la bolilla número 5 y luego vamos a analizar los ejercicios sobre punto de equilibrio que también está dentro de la bolilla número 5. Una vez concluidos estos planteamientos, nosotros ya estamos cumpliendo con la bolilla número 5 y nos quedaría nada más desarrollar la bolilla número 6 y la bolilla número 7. Para tal finalidad, en esta oportunidad, tenemos este planteamiento que dice ANDEPA, Industrial Sociedad Anónima, ofrece los siguientes datos referidos al mes de enero del año 2021, podemos ponerle en ese caso, o un año XX. Esta empresa nos provee los elementos de costos, adquisición y consumo y vienen discriminados de la siguiente manera. Materiales por 2 millones, estamos hablando de unidades monetarias, en nuestro caso guaraníes. 2 millones de guaraníes, mano de obra directa, 1 millón de guaraníes, carga fabril, en este caso se divide en carga fabril variable por 1.800.000 y carga fabril fija por 2 millones. El total de estos valores es de 5 millones de guaraníes. Entonces, estos son los datos que nos están proveyendo como elementos de costo de adquisición y consumo. Ojo con esto, que esta empresa divide o clasifica sus costos de carga fabril en variables y carga fabril fijo, ¿sí? Ahora, la fábrica nos provee también los siguientes datos. Y dice que la producción terminada fue de 10.000 unidades de producto y las ventas fueron de 9.000 unidades y a 1.000 unidades monetarias cada uno. O sea que 9.000 unidades físicas se vendieron a 1.000 unidades monetarias o 1.000 guaraníes, por decir de esa manera. Fíjense que aquí tengo un dato antes de seguir avanzando que quiero que identifiquen muy bien. La producción terminada fue de 9.000 unidades y las ventas, producción terminada 10.000 unidades y las ventas, en este caso 9.000, quiere decir que hay 1.000 unidades todavía de productos terminados en existencia final. Ojo con eso, entonces 1.000 unidades en existencia de productos terminados estamos teniendo. También nos dice que los gastos operativos contabilizados en sus respectivas cuentas se resumen en los siguientes rubros. Y tenemos por un lado los gastos administrativos que totalizan 1 millón de guaraníes y por el otro lado tenemos los gastos de ventas. ¿Qué es lo que nos pide esta empresa que se llama ANDEPA, Industrial Sociedad Anónima? Nos pide determinar los costos totales, ojo con esto, y costos unitarios de producción. Por otro lado, nos pide preparar el estado de resultados, pero comparativo, entre el método de costeo variable, que también se lo conoce como sistema de costeo directo, que ya estuvimos viendo en la teoría e incluso en unos casos prácticos también. Y compararlo con el estado de resultado teniendo en cuenta el método de costeo por absorción. Por último, nos pide conciliar la diferencia entre ambos métodos. Acuérdense que cuando estamos aplicando el método de costeo variable, la diferencia radica con el costeo de absorción en el tratamiento que se le da a los costos indirectos fijos, ¿sí? En el sistema de costeo variable, los costos indirectos fijos lo consideran como gasto del periodo, o sea que lo imputan en la cuenta de resultado directamente. Y en el sistema de costeo por absorción va a imputar todos los costos sin importar si esos costos indirectos son variables o fijos como costo del producto. Esa es la diferencia entre un sistema y otro que ustedes ya lo están teniendo en la teoría y ya estuvimos viendo otros planteamientos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar primeramente los costos totales
y luego los costos unitarios. Para poder determinar los costos totales, tenemos que partir siempre de los factores de la producción o los factores o elementos de costos. ¿Cuáles son esos elementos? Tenemos bien definidos en el planteamiento como materiales, mano de obra directa y carga fabril. Entonces tenemos que imputar los elementos o factores de costos también en su respectiva prelación. Vamos a ir desarrollando primeramente el elemento de costo. Vamos a registrar aquí nuestro primer elemento de costo que se llama materiales y vamos a tomar primeramente el método de costeo variable. Luego vamos a desarrollar por el método de costeo por absorción. Yo les puse aquí uno al lado de otro para que puedan comparar nada más. No quiere decir que uno tenga que aplicar indefectiblemente los dos métodos dentro de la empresa. Uno tiene que optar por uno de ellos. ¿Cuánto es el consumo de los materiales? Y aquí en el planteamiento nos dice que el consumo de materiales es de 2 millones de guaraníes, entonces eso vamos a anotar aquí, que ese consumo alcanza 2 millones de guaraníes. Materiales, y estamos, repito, contabilizando el costo o queriendo buscar el costo total y unitario de los productos según el método variable. ¿Cuál es el segundo elemento del costo? El segundo factor de costo se llama mano de obra directa. Y en el planteamiento me dice que el valor de la mano de obra directa es de 1 millón de guaraníes. Entonces eso vamos a imputar aquí también su valor monetario. Ya tenemos, fíjense, nuestro primer factor que es o son los materiales por 2 millones de guaraníes. Nuestro segundo factor que es la mano de obra directa, por 1 millón de guaraníes. Y aquí aparece o tiene que aparecer nuestro tercer factor que se llama carga fabril o costos indirectos. Pero aquí está la diferencia en cuanto al método de costeo variable con el método de costeo por absorción. En el método de costeo variable se imputa o se registra como costo del producto, ojo con eso, la carga fabril solamente la parte variable. Entonces aquí vamos a anotar la carga fabril variable y aquí fíjense que tenemos carga fabril que se dividió o está en este caso discriminado en variables y fijos. Entonces aquí lo que vamos a trabajar teniendo en cuenta el método de costeo variable es el valor de la carga fabril variable, nada más que en este caso sería de 1.800.000. Vamos a registrar ahí 1.800.000, que es el tercer factor de la producción. Eso es teniendo en cuenta el método de costeo variable. Ahora, ¿qué va a pasar o qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando el costo total de la producción. Aquí yo ya voy a llegar al costo total sumando los tres factores de la producción. Y en este caso, la sumatoria de todo ello alcanza 4.800.000. O sea que 2 millones de materiales más 1 millón de la mano de obra directa y más 1.800.000 de la carga fabril, pero la porción variable nada más como elemento del costo. En este caso, 4.800.000 es el costo total de la producción teniendo en cuenta el método de costeo variable. Ahora, fíjense que lo que nos estaba pidiendo en el inciso A es determinar los costos totales y unitarios. Aquí yo ya tengo el costo total de fabricar, en este caso, 10.000 unidades de un producto XX, que no me menciona el planteamiento. Ahora, ¿cómo voy a hacer para hallar mi costo unitario? Acuérdense que tengo que dividir el costo total entre la cantidad de productos que estamos teniendo. En este caso, la cantidad de productos o las unidades producidas son de 10.000 unidades que tenemos aquí según el informe de la fábrica. La producción terminada, 10.000 unidades. Entonces, ¿cómo hago para hallar el costo unitario? Voy a tomar, repito, mi costo total, 4.800.000,
y lo voy a dividir entre las unidades producidas, que son 10.000 unidades, y el resultado de esa división me va a salir, o me sale en este caso, que cuesta 480 guaraníes cada producto, teniendo en cuenta el método de costeo variable. Eso es en cuanto a los costos. Aquí con esto ya estamos cumpliendo lo que nos pide en el inciso A: costos totales y costos unitarios, teniendo en cuenta el método de costeo variable. O sea que vamos a sumar en este caso para hallar los costos totales, repito, el consumo de materiales, el consumo del segundo factor, que es la mano de obra directa, y vamos a sumar la carga fabril, pero solamente la porción variable. Y luego sumamos los tres factores de la producción y estamos llegando al costo total de la producción, que es de 4.800.000. Esto es mi costo total teniendo en cuenta el método de costeo variable. Ojo con eso. Y mi costo unitario teniendo en cuenta el método de costeo variable es de 480 guaraníes cada unidad. ¿Cómo hacemos para hallar los costos unitarios? Repito, tomamos los costos totales y lo dividimos entre la cantidad o unidades producidas, en este caso que es 10.000, y ahí nos resulta, el resultado resulta ser, valga la redundancia, costo unitario, teniendo en cuenta el método de costeo variable. Ahora, también me pide determinar los costos totales y unitarios teniendo en cuenta el método de costeo por absorción, que ya estuvimos viendo por el método de costeo variable. Ahora queremos ver por el método de costeo por absorción. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro método? Es en el tratamiento que se le da a la carga fabril. En el método de costeo por absorción también tenemos que hallar el valor del primer factor de la producción, en este caso materiales, que ya estuvimos viendo que es 2 millones, eso va a seguir siendo 2 millones, es igual. El valor de la mano de obra directa también es igual, 1.000.000 de guaraníes. La carga fabril también lo voy a imputar dentro del método de costeo de absorción, pero en ese método voy a imputar la carga fabril variable y también la carga fabril fija. Ojo con eso. La carga fabril variable y la carga fabril fija se imputa para hallar el costo de producción teniendo en cuenta el método de costeo por absorción industrial o tradicional, como lo llaman algunos autores. Y el método de costeo variable, para imputar el tercer factor, toma en cuenta solamente la parte variable. Al método de costeo variable también se lo llama método de costeo directo. Entonces ahí tenemos una diferencia entre el método de costeo variable y el método de costeo por absorción. Lógicamente que en el método de costeo por absorción, al imputar el valor de la carga fabril fija, los costos indirectos fijos, mi costo total de producción va a ser diferente, va a aumentar. ¿Por qué? Porque le estoy registrando o imputando o contabilizando la carga fabril fija. Si ustedes se ponen a comparar aquí, el costo total teniendo en cuenta el método de costeo variable es de 4.800.000 y teniendo en cuenta el método de costeo por absorción o completo es de 5 millones. Ahí ya cambió el panorama. Entonces, ahí aumenta nuestro costo por la porción fija que se le incluye. ¿Cómo voy a hacer? Aquí ya estoy cumpliendo con los costos totales, o sea que estoy sumando primer factor materiales, segundo factor mano de obra, tercer factor, repito, carga fabril, y se imputa en el costeo completo o por absorción la parte variable y también la parte fija de costos indirectos. Por ende, mi costo en ese método va a ser mucho mayor que el método de costeo variable o costeo directo.
Ahora yo quiero hallar el costo unitario de cada unidad producida. También va a seguir el mismo procedimiento que estuvimos aplicando para poder hallar el costo unitario en el método de costeo variable. O sea que vamos a tomar costo total dividido la cantidad total de la producción o unidades producidas, en este caso son 10.000 unidades, que me dice en el planteamiento producción terminada 10.000 unidades, y vamos a dividir el costo total, en este caso de 5 millones, entre las unidades producidas para poder tener el costo unitario en ese método de costeo, que es el método de costeo por absorción. Entonces aquí nos damos cuenta que mi costo unitario es mayor en el método de costeo por absorción. Entonces aquí ya tenemos, ya estamos cumpliendo con lo que nos pide en el inciso A de la empresa, comparando, repito, el método de costeo variable con el método de costeo por absorción. ¿Cómo estamos, chicos, hasta aquí? Buenas tardes de vuelta a todos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Un gusto escucharlas. ¿Qué tal estamos con el ejercicio? Súper bien, profe. Ya no van a confundir y olvidarse el método de costeo variable comparado con el método de costeo por absorción. No, profe. Perfecto. Acuérdense que estuvimos nosotros ya desarrollando unos planteamientos similares un tiempito atrás. Solamente que en aquel entonces se acuerda que en vez de la parte variable decía costo indirecto, el método de costeo directo, o sea, que donde se tomaba solamente los costos directos para hallar el costo de la producción. En el método de costeo variable se toma solamente, ojo, la parte variable de la carga fabril para hallar el costo de la producción, más los dos costos directos por excelencia o naturaleza, que son el primer factor y el segundo factor de la producción. Y en el método de costeo completo por absorción se toma en cuenta todos los costos de la producción, y en especial el tratamiento radica en la diferencia de la carga fabril, que lo divide en variable y fija, y al mismo tiempo lo imputan dentro del método de costeo por absorción como costo de la producción. Entonces ahí ustedes tienen que, yo les recomiendo si pueden agregar así otro gráfico aquí y vayan hallando los costos teniendo en cuenta el método de costeo directo ahora cuando van a practicar sus ejercitarios, para que puedan ya visualizar, así como lo estamos haciendo aquí los dos métodos, y le agregan el método de costeo directo, entonces van a ver la diferencia entre los tres métodos de costeo que estuvimos ya viendo. Bueno, si no hay ninguna pregunta hasta aquí, yo quiero continuar con el desarrollo de este ejercicio. ¿Está muy claro esto? ¿No hay problema? ¿No hay consultas? De mi parte, no, profe. Perfecto. ¿Otro compañero, otra compañera no tiene alguna duda antes de seguir avanzando? No, profe, puede seguir sin ningún problema. Perfecto, perfecto. Seguimos entonces. Con esto ya estamos cumpliendo lo que nos piden en el inciso A, determinar los costos totales y costos unitarios. En el inciso B nos pide preparar el estado de resultados, pero ojo, comparativo entre el método de costeo variable. Aquí para ayudarle les puse que es también denominado a ese método como costeo directo, y el de absorción industrial o total. Entonces vamos a hallar el estado de resultado. ¿De dónde partimos para hallar el estado de resultado? Siempre de los ingresos que estamos teniendo por las ventas, ingresos por ventas o ventas. ¿Y quién me dice el planteamiento? Me dice que se vendieron 9.000 unidades físicas a 1.000 guaraníes cada unidad. Entonces, ¿cómo voy a hacer para hallar ese ingreso? Voy a multiplicar 9.000 por 1.000
y ese va a ser el valor del ingreso que estoy teniendo por las ventas, en este caso 9 millones de guaraníes. Voy a ir siempre por el método de costeo variable primeramente y luego vamos a ver por el método de costeo por absorción. Ahora, fíjense, me pide estado de resultado, entonces partimos de las ventas y a esas ventas tenemos que restarle o deducirle los costos de ventas. Siempre esa es la prelación. ¿Y cuál sería mi costo de ventas? ¿Cómo voy a hallar siendo que en ninguna parte del ejercitario me da como dato el costo de venta? Entonces eso tenemos que hallar. Me dice que se vendieron 9.000 unidades. Y yo ya estuve buscando en el inciso A, por el método de costeo variable, cuánto me cuesta cada unidad. Quiere decir que me cuesta en este caso 480 guaraníes cada unidad, teniendo en cuenta el método de costeo variable. Entonces vamos a multiplicar la cantidad de unidades que se está vendiendo, en este caso 9.000, por su costo unitario en el método de costeo variable por 480, y ahí vamos a tener el valor del costo de las ventas, 9.000 unidades físicas por 480, ¿tá? Ahora, yo ya tengo como dato las ventas, ya tengo como dato los costos de ventas, y en el método de costeo variable a la diferencia entre los ingresos por ventas menos el costo de las ventas, se lo llama contribución marginal. Repito, en el método de costeo variable a la diferencia entre los ingresos por ventas menos el costo de las ventas, se lo llama contribución marginal. Aquí vamos a restar esto y vamos a hallar ese valor, que en este caso sería 4.680.000. Ya estoy teniendo mi contribución marginal, y a esto luego tenemos que deducirle los gastos operativos que tiene la empresa, y en este caso esta empresa me dice que los gastos operativos están conformados por los gastos administrativos por 1 millón y también los gastos de ventas por 800.000. Entonces tenemos dos gastos operativos para imputar y poder hallar nuestro estado de resultado. Entonces aquí vamos a registrar primeramente los gastos de administración por el valor total, en este caso de 1 millón, que es el que estamos teniendo aquí en nuestro enunciado del planteamiento. Y luego vamos a imputar los gastos de venta por 800.000, que también estamos teniendo dentro del planteamiento. Y ahí vamos a deducirle después estos dos gastos a nuestra contribución marginal. ¿Para qué vamos a deducir o vamos a restar? Para poder ver, en este caso, la utilidad o pérdida que pudiera tener la empresa o buscar el resultado operativo. Pero, ¿qué pasa? Ojo con esto. El método de costeo variable es el método, voy a achicar un poquito para que puedan ver mejor, es el método en donde yo, al buscar el costo de la producción, yo no imputé en el costo del producto los costos indirectos fijos. Fíjense que aquí no tenemos ningún valor en el método de costeo variable. Entonces, aquí está la diferencia con el método de costeo por absorción. Ese costo indirecto de producción fijo en el método de costeo variable se imputa directamente en la cuenta de resultados. O sea que aquí tenemos que registrar el costo de producción fijo, en este caso de 200.000. Entonces, vamos a restar de nuestra contribución marginal 4.680.000 menos todos los gastos que están dentro de gastos operativos, y ahí vamos a obtener el resultado operativo de la empresa o la utilidad que está teniendo esta empresa
En este caso sería de 2.680.000. Y ahí estamos ya cumpliendo con lo que es nuestro estado de resultado, teniendo en cuenta el método de costeo variable. Teniendo en cuenta el método de costeo variable, entonces ahí ya tenemos nuestro estado de resultado. Ahora, ¿qué va a pasar con nuestro método de costeo por absorción? Vamos a mirar un poquitito cuál es la diferencia. Vamos a partir, bueno, antes de iniciar por el método de costeo por absorción, quiero escucharles cómo estamos aquí, señoritas. ¿Pudieron entender el estado de resultado, cómo se calcula en el método de costeo variable? ¿Me están escuchando? ¿Me están acompañando? Sí, profe. ¿No hay dudas con este método de costeo? No, profe. Perfecto, seguimos entonces. Vamos ahora a hallar el estado de resultado teniendo en cuenta el método de costeo por absorción. En el método de costeo por absorción, al igual que el método de costeo variable, también tenemos que partir de las ventas y ya estuvimos viendo en este caso que se vendieron 9.000 unidades, ¿sí? 9.000 unidades a 1.000 cada uno. Entonces multiplicamos 9.000 por 1.000 y aquí tenemos el mismo valor que el método de costeo variable. Ahí no hay ninguna diferencia. Luego el costo de ventas, aquí sí vamos a tener una diferencia. Se vendieron 9.000 unidades, pero yo les pregunto a ustedes, ¿a qué precio voy a calcular ese costo de ventas teniendo en cuenta el método de costeo por absorción? A ver, yo sé que Por vendí 500, 9.000 profe. unidades. Perfecto. Vamos a multiplicar la cantidad que vendimos, en este caso 9.000 unidades, por el costo 500. unitario que estuvimos buscando en el inciso A, teniendo en cuenta el método de costeo por absorción. Así como respondió la compañera, por 500 vamos a multiplicar para poder tener nuestro costo de venta unitario por el método de costeo por absorción. Fíjense que aquí ya se nota la diferencia en cuanto a los costos. Ahora, ¿qué va a pasar? Fíjense otra diferencia comparando el método de costeo variable con el método de costeo por absorción. A la diferencia entre el ingreso por las ventas o las ventas menos los costos, en el método de costeo por absorción se lo llama utilidad bruta. Ojo con esto. A la diferencia entre el ingreso por las ventas menos el costo de ventas en el método de costeo por absorción, se lo llama utilidad bruta. En el método de costeo variable, a la diferencia entre el ingreso por las ventas menos los costos de ventas, se lo llama margen de contribución o contribución marginal, como es la denominación que estamos tomando en este caso. Entonces, esta diferencia radica de acuerdo al método de costeo que estamos aplicando. Ahora, ¿qué pasó o cuál es otra diferencia que tenemos? En el método de costeo por absorción, al hallar el costo de la producción, si ustedes se fijan, se incluyeron tanto los costos variables y los costos fijos de la carga fabril. Entonces yo ya no tengo por qué deducir aquí esos costos, porque pues yo ya le imputé como el costo de la producción. Pero sí yo estoy teniendo en ese método también los gastos operativos, que son los gastos administrativos y también los gastos de ventas. Entonces aquí fíjense que se nota perfectamente la diferencia de la aplicación de un método y otro. Aquí ya no, en el método de costeo por absorción ya no le vamos a imputar el costo de producción fijo aquí.
en el estado de resultado. ¿Por qué razón? Porque ya lo hemos imputado en el costo de la producción, ¿está? Entonces esta es la diferencia. Ustedes van a leer otra vez la teoría y les va a quedar mucho más claro. Ahora, a la diferencia entre la utilidad bruta menos los gastos operativos, también en este caso se lo llama resultado operativo. En este caso tenemos 2.700.000 de resultado operativo teniendo en cuenta el método de costeo por absorción. Fíjense que en el método de costeo variable es 2.680.000 y en el método de costeo por absorción es 2.700.000 el resultado operativo. ¿Por qué tenemos aparentemente menor resultado en uno y otro? Por el tratamiento que se le dio a los costos indirectos fijos. Igual en el método de costeo variable tenemos menos costo aparentemente, pero en el costeo por absorción tenemos mayor costo unitario. ¿Por qué? Por el impacto de la carga fabril fija. Bueno, y ahí terminamos nuestro inciso B, que es el estado de resultado comparado, expresado en unidades monetarias para un periodo determinado, comparando el método de costeo variable con el método de costeo por absorción. ¿Qué tal estamos hasta aquí? ¿No hay dudas hasta aquí? Bien, bien, profe, súper. Está clarito, no hay problema aquí. Bueno, seguimos entonces. ¿Qué me pide en el inciso C? Dice conciliar la diferencia entre ambos métodos. En el inciso A y en el inciso B ustedes ya tienen más o menos una idea de este procedimiento porque ya lo estuvimos desarrollando en otros planteamientos prácticos. Pero el inciso C es nuevo para ustedes. ¿Cómo vamos a hacer para conciliar esa diferencia? Vamos a anotar el resultado por el método de costeo por absorción, en este caso que tuvimos 2.700.000, y luego vamos a anotar el resultado que tuvimos al aplicar el método de costeo variable, también conocido como costeo directo, que es de 2.680.000. Y hay una diferencia entre ambos métodos y esa diferencia, ¿cómo lo estoy obteniendo? Voy a restar 2.700.000 de mi costeo por absorción menos 2.680.000 de mi costeo variable, y esa diferencia es la que estoy teniendo ahí, que va a marcar la diferencia, valga la redundancia, entre uno y otro método. O sea que hay una diferencia monetaria al aplicar uno u otro método. Ahora vamos a analizar la diferencia, a qué o cómo, por qué tenemos eso. Vamos a mirar teniendo en cuenta el método de costeo por absorción. Habíamos dicho que se fabricaron 10.000 unidades de productos y se vendieron 9.000 unidades nada más. Quiere decir que hay 1.000 unidades todavía en el depósito o en el stock de productos terminados. ¿Y qué valor le vamos a asignar a eso? Teniendo en cuenta el método de costeo por absorción, 500. Eso es lo que vamos a registrar ahora aquí. 1.000 unidades físicas de un producto en existencia o en el depósito. A 500, ¿de dónde vino este 500? Nuestro costo unitario aplicando el método de costeo por absorción. Ojo con eso. Y vamos a multiplicar 1.000 por 500 y tengo un 500.000 guaraníes, que es el valor total o el precio de costo de las 1.000 unidades que quedaron en el depósito. Todavía no se vendieron esas 1.000 unidades. El mismo procedimiento voy a aplicar para hallar según el valor, según el método de costeo variable. O sea que yo sé que tengo 1.000 unidades en existencia y voy a multiplicar por el costo unitario del costeo variable. Mi costo unitario del costeo variable aquí tenemos que es de 480 guaraníes. Multiplicamos 1.000 por 480 y aquí tenemos 480.000. Eso es teniendo en cuenta
nuestro método de costeo variable. ¿Por qué estuvimos haciendo eso? Porque nosotros estamos queriendo conciliar ese 20.000 que ya estuvimos viendo aquí, que estamos, fíjense que aquí ya apareció la diferencia de 20.000 al aplicar un método y otro. Yo estoy corroborando, conciliando esa diferencia, también aquí estoy verificando y aquí le estoy dando mayor seguimiento o estoy viendo el detalle de esa diferencia. Por lo tanto, esa diferencia va a corresponder al monto que fue activado en concepto de costo fijo en el método de costeo por absorción. O sea que los 20.000 van a absorber de costo fijo las 1.000 unidades y cada unidad va a absorber 20 guaraníes de los 20.000 en concepto de costo fijo en el método de costeo por absorción. O sea que, ¿cómo hago para hallar este 20? Vamos a dividir 20.000 dividido 1.000 unidades y mi costo unitario. O sea que, ¿qué quiere decir eso? Que de las 1.000 unidades de productos terminados que tengo en el depósito, su costo indirecto, teniendo en cuenta el método de costeo por absorción, es de 20 guaraníes por cada unidad. Eso es lo que, en eso consiste la conciliación. Entonces aquí nosotros estamos cumpliendo con esta parte de acuerdo al planteamiento con el inciso C. La conciliación de la diferencia, analizar por qué tenemos esa diferencia y poder compararlo. En tal método tenemos tanto, en tal método tenemos tanto. 500.000 menos 480.000 me da 20.000, que es lo que estamos teniendo también en nuestra conciliación. Y fíjense que estamos haciendo esta conciliación aquí de esta manera. Estamos buscando la conciliación de esta manera y ya estuvimos viendo esa diferencia en el estado resultado. Entonces, tres maneras de poder conciliar estamos teniendo. ¿Y qué quiere decir conciliación? Es verificar los saldos, confirmar los saldos. Quiere decir que está bien nuestro planteamiento. Y con esto estamos concluyendo este ejercitario sobre la comparación entre los métodos de costos variables y costos completos. Eso es lo que nos pide en una parte de nuestra unidad número 5. Aquí ya estamos cumpliendo con esto. ¿Qué tal estamos con este ejercicio? ¿Hay alguna duda o alguna Bien, profe. consulta con este planteamiento? Bueno, como no me responden, entonces aquí No, en la ninguna, plataforma. profe. Perfecto, hija. Entonces aquí yo ya les puse una tarea en la plataforma, yo ya verifiqué todo, desarrollé todo. Esto me gustaría, si ustedes pueden, por favor, les voy a dar un tiempito, trabajen ya una vez que terminemos la clase, podamos terminar un poquito más temprano para que tengan oportunidad de desarrollar este planteamiento y alzar en la plataforma. No obstante, yo les configuré para que puedan alzar hasta la semana que viene, pero me gustaría que ustedes puedan practicar hoy ya. Entonces mañana vamos a tener de vuelta clase y si hay alguna duda ya vamos aclarando y vamos verificando de vuelta con ustedes. Entonces hay un planteamiento en la tarea, en la plataforma, mejor dicho. Bueno, ahora que no hay duda, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Atiéndanme por favor y no me dejen abandonada. Voy a cortar esta grabación y voy a volver a ingresar para otra grabación. Entonces voy a dividir los planteamientos para que puedan tener bien diferenciado en la plataforma. Cuando en la otra conexión vamos a estar desarrollando los ejercicios sobre punto de equilibrio, que es otro tema que nos pide dentro de la bolilla número 5. Entonces yo ahora corto esta grabación y por favor conéctense de vuelta para la otra grabación y vamos a desarrollar 3 ejercicios prácticos sobre punto de equilibrio y les puse unos cuantos ejercicios también en la plataforma de tarea para que puedan practicar. ¿Les parece bien? Sí, profe. Perfecto. Perfecto, corto esto y yo ya me conecto otra vez enseguida, ¿está? Dale, profe.